Hola, soy Luis Zelaya de nuevo y en este video quiero hablarles acerca del tema de planificación de entrada y salida, pero específicamente el tema de arreglos redundantes de discos. Este tema es importante porque, como hemos visto en videos anteriores sobre el tema de gestión de entrada y salida, una de las preocupaciones en el diseño de los sistemas operativos es de asegurar el acceso más rápido posible a los dispositivos de entrada y salida, que suelen estar en desventaja en relación con otros componentes como procesador y la memoria en su velocidad, porque la velocidad de los dispositivos de entrada y salida generalmente es más lenta. En el caso específico de los discos también hay otra preocupación, y es la disponibilidad de los mismos. Una falla en disco para encontrar archivos o programas nos puede provocar que el sistema informático deje de operar por no disponibilidad de datos. Así que, además de interesarnos que el acceso sea rápido, también nos interesa de que el acceso sea confiable, de que siempre esté disponible. Y la manera más práctica, más segura de hacer de que todo esté disponible es tener redundancia. El concepto de redundancia se refiere a tener más de una unidad que contenga la misma información. Por tanto, hay configuraciones, sobre todo en computadoras que tienen que estar en condiciones de alta disponibilidad, como los servidores, que nos permiten a nosotros tener redundancia, y a eso, en el caso de los discos, se le conoce como RAID, arreglo redundante de discos independientes. Hay diferentes niveles de RAID, y esta presentación consiste en que examinemos las principales configuraciones. Aquí también establecer algunas características o condiciones que los arreglos de discos reúnen. Básicamente tenemos tres objetivos cuando nosotros establecemos una configuración de RAID. En primer lugar, una mejora en el rendimiento. Si tenemos más de un disco, podemos acceder a ciertas operaciones, particularmente operaciones de lectura, al mismo tiempo, lo cual deberá mejorar el rendimiento, porque al atender más peticiones en forma simultánea, la ejecución de los procesos se hace más rápida. La redundancia es el otro objetivo, que es lo que les decía, tener más de una copia de la información en diferentes lugares. Además de permitirnos mejorar el rendimiento, también la redundancia, porque al haber dos copias pueden ser accedidas al mismo tiempo por dos procesos distintos, nos permite tener la seguridad de que en caso de pérdida tenemos de dónde recuperarnos, lo cual nos lleva al siguiente objetivo, que es la tolerancia a fallos. Esto se refiere a que si hay cualquier tipo de fallo, daño en el disco, daño en un sector o daño lógico en un archivo, nosotros tengamos la manera de poder recuperar el archivo desde otro dispositivo físico. Cualquiera de los niveles de RAID puede ser implementado tanto a nivel de hardware como de software. Recuerden que actualmente nosotros nos manejamos en ambientes de virtualización, en donde los discos no necesariamente son físicos, pueden ser lógicos siempre y cuando estén virtualizados en un dispositivo físico que tenga esa posibilidad de virtualizarse. Vamos a enfocarnos acá en las implementaciones de RAID a nivel de hardware. Cuando se implementa a nivel de software, el sistema operativo maneja discos a través de una controladora de discos normal, ¿verdad? Y la ventaja es que no requiere compra de hardware adicional. Cuando nosotros implementamos un RAID y solo tenemos un disco, ganamos la ventaja de la disponibilidad, del acceso más rápido, de lo que manejamos aquí como el objetivo de la mejora en el rendimiento, mejor dicho. Sin embargo, no ganamos el objetivo de tolerancia a fallos, porque si falla el disco, igual no podemos, perdemos la disponibilidad del dispositivo. En el caso de la basada en hardware, ¿verdad?, requiere una tarjeta controladora de RAID, porque la idea cuando yo implemento RAID a nivel de hardware es de que tengo más de un disco físico. Esto no es tan común en computadoras personales como las que ustedes utilizan, pero es el común, es lo que suele encontrarse en servidores. Los servidores suelen tener más de un disco, precisamente para poder hacer una implementación de RAID. Típicamente, como se menciona acá, es posible hacer configuraciones de RAID
en donde el intercambio de discos puede hacerse en caliente. A esto se refiere a de que si un disco falla, el disco puede ser reemplazado sin necesidad de tener el sistema. La idea de tener una configuración de RAID es de que si un disco falla, el 100% de la información puede seguir siendo accedida porque los demás discos proveen la redundancia. Vamos a hablar acerca de los niveles de RAID, que es de este tema lo que más me interesa. La presentación es extensa, pero yo me voy a enfocar en los puntos más importantes. El primer nivel de RAID que hay es el RAID 0. En el RAID 0 nosotros tenemos un conjunto de discos, pueden ser 2 discos, por ejemplo, pueden ser más, sin tolerancia a fallos. Cuando yo hago esto, esencialmente lo que estoy haciendo es colocando información diferente en cada uno de los discos. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos A1 por representar bloques de información, ¿no? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Lo que significa esto es de que yo tengo diferente contenido de archivos en diferentes discos dentro de un mismo sistema informático. La ventaja que yo tengo con RAID 0, ¿verdad?, no es la redundancia, porque si yo pierdo este disco, pierdo toda la información que hay acá, la cual no está en el otro disco y por tanto no podría ser accedida. Pero sí gano velocidad. Esa es la ventaja que se destaca aquí, ¿verdad? Como la información se separa en bloques y cada bloque es grabado en una unidad de disco diferente, en caso de que haya lectura de archivos, yo puedo acceder a los 2 discos al mismo tiempo para cargar la información a la memoria o para uso del procesador de una forma más rápida. Por eso es que acá se menciona, ¿verdad?, que se tiene la ventaja en rendimiento, pero que no hay tolerancia a fallos, porque en caso de que falle uno, pues ya no pude acceder a la información. El fallo de una sola unidad produciría pérdida de información de todo lo que haya grabado. Esta configuración de RAID, si bien es útil en algunas circunstancias, no es recomendada para sistemas de misión crítica. Estos se refieren a sistemas en donde nosotros necesitemos alta disponibilidad y que además impliquen modificación constante de datos, porque si yo voy a modificar datos, ahí no aprovecho tanto la ventaja, ¿verdad?, del RAID, porque la información en caso de fallo no estaría disponible. Y si es un sistema con un alto volumen transaccional, al segundo de que el sistema no esté disponible, yo voy a tener usuarios que van a resentir el hecho de que no haya disponibilidad de las aplicaciones. Sí se recomienda para aplicaciones como estas que mencionan acá: edición y producción de video, edición de imágenes, aplicaciones de preimprenta, porque se supone que estas no tienen un alto volumen transaccional y que de alguna forma pueden tolerar más una falla en la disponibilidad, y que sin embargo, por el tamaño de los archivos que se manejan, por ejemplo en video, imágenes, etcétera, puede resultar recomendable separar la información en bloques en diferentes discos, para que cuando sea leída y cargada a la memoria pueda hacerse de una forma más rápida, ¿no? Un segundo nivel de RAID que hay es el que se conoce como RAID 1 o el espejo. Cuando hablo de un espejo, estamos hablando de que en los 2 discos que tenga en el arreglo voy a contener exactamente la misma información. Esta es la configuración ideal cuando lo más importante para mí es tolerancia a fallos. Si falla un disco, yo tengo la posibilidad de continuar trabajando como si nada, porque en el otro disco tengo una copia exacta de los datos. El usuario no se da cuenta de que hay una falla ni le provoca ningún retraso. Claro que esto tiene también sus desventajas. Cuando tengo que escribir en los 2 lados. Por tanto, se elimina la ventaja que teníamos en RAID 0, en donde yo podía leer o escribir en 2 discos al mismo tiempo, porque como se manejaba información diferente, se había 2 procesos que requerían leer o escribir información en cualquiera de los discos, lo podía hacer. En el caso de RAID 1, cuando yo hago operaciones de escritura, ¿se acuerdan del algoritmo de lectores y escritores? Cuando yo hago operaciones de escritura, tengo que escribir en los 2 para volverlos a dejar igual, porque esto es un espejo.
Sí puedo aprovechar la mejora en rendimiento que me da el tener dos discos si yo estoy realizando operaciones de lectura, porque si dos procesos necesitan leer a dos, uno puede leerlo aquí y otro puede leer acá, ahí sí es ventajoso, pero en operaciones de escritura no. Otra de las, hablando de las ventajas, ¿verdad? Ya hablábamos acerca de la alta disponibilidad, ¿verdad? Aquí lo que les mencionaba en este momento, es posible una escritura o dos lecturas a la par, ¿verdad? Cuando hay transacciones de escritura, pues es como que tuviera un solo disco, porque al mismo tiempo tengo que hacer la misma acción en ambos discos. Esta configuración de RAID, que es muy utilizada, por cierto, es recomendada en aplicaciones de aplicaciones críticas, o sea, todo lo contrario de lo que hablábamos en el caso de RAID 0. En este caso, aplicaciones en lo que lo más importante es que la información siempre esté disponible y que el sistema no se caiga nunca. Aquí RAID 1 es una de las mejores opciones, ¿verdad? Por ejemplo, en aplicaciones de bases de datos para sistemas contables, de nómina, finanzas, cualquier aplicación que requiera alta disponibilidad. Hay otros diferentes niveles de RAID que son poco utilizados, existen conceptualmente pero en la práctica no se utilizan mucho, pero voy a pasar rápidamente por ellos, como el caso del RAID 2, ¿verdad? Que es similar al RAID 1 con la diferencia de que trata de que se puede manejar en sistemas con una cantidad de discos impar. Si ustedes ponen a pensar, en el caso del RAID 1 necesitamos tener números pares de discos, porque lo que quiere es tener un espejo físico en otro disco, entonces por fuerza siempre van a tener que ser números pares de discos. Lo que se hace en el RAID 2 es de que se comprime de alguna manera la redundancia, de manera de que la copia de un disco, la información como para poder recuperarse, no ocupa el 100% de un disco. Entonces aquí es donde se introduce el concepto de los bits de paridad, que es una técnica algorítmica que me permite no tener que guardar toda la información en el disco de respaldo para poderla recuperar. Y tiene la ventaja en el caso de RAID 2, ¿verdad?, de que se mejora la velocidad de transferencia, podemos recuperar los datos gracias a discos de código de error, ¿verdad?, que son esos de lo que se explica aquí atrás. Y bueno, verdad que es más eficiente que RAID 1 en el sentido de que no me consume la totalidad de un disco en la copia de los datos. Sin embargo, esta es una configuración poco utilizada, lo mismo que el RAID 3, ¿verdad? En el RAID 3 aquí se introduce también el concepto de tener un disco de paridad. Si ustedes observan, acá tengo 3 discos que cada uno de ellos contiene información diferente, y es un disco, ¿verdad?, este disco de acá, el que contiene la información para poder recuperar cualquiera de estos en caso de falla, ¿verdad? Aquí se da una amplia explicación, pero en esencia lo que les dice es de que al grabar información de recuperación de los archivos que me permita, sin copiar el archivo completo al disco de respaldo, pero copiando los elementos más importantes, poder recuperar la información que se pueda haber perdido en cualquiera de los 3 discos que contienen información diferente. Es conceptualmente existe, sí, se utiliza no tanto, ¿verdad?, porque él tiene la desventaja de que si es el disco de paridad el que se pierde, perdemos por completo la redundancia. RAID 4 también es una configuración similar, ¿verdad?, a la del RAID 3, pero el nivel de RAID que más se utiliza de los que ofrecen, aparte del RAID 1 que se utiliza bastante, pero de los que ofrecen un mejor uso, un uso más óptimo de los discos, es el RAID 5. En este caso lo que tengo son discos de datos independientes, cada disco tiene información distinta, ¿verdad?, pero los bloques de paridad, que es, como les repito, la información que me permite recuperar en caso de fallo,
a cualquiera de los discos que tenemos acá, está distribuida entre los diferentes discos. Ahora, esto me permite, por ejemplo, hacer la sustitución en caliente, porque si yo pierdo este primer disco, tengo en el resto de los discos toda la información y además la información para recuperar lo que perdí aquí. Si ustedes observan, en el primer disco tengo A1, B1, C1 y la información para recuperar D. De manera que si pierdo este disco, ¿verdad?, recuerden que todo lo necesario para poder recuperar A1 va a estar en el cuarto disco, donde está la información de recuperación de A. Todo lo que necesito para recuperar B1 va a estar en el tercer disco, donde tengo todo lo necesario para recuperar B. Y lo que se pierda de C1 está en el segundo disco. Ahí puedo recuperar ahí están todos los datos de recuperación de C en este bloque conocido como CP. Y lo que pierdo es la información de recuperación de D, pero la información completa de D la tengo en los discos 2, 3 y 4. Entonces esta configuración es óptima porque cualquiera de los discos puede fallar, a diferencia de RAID 4, en donde aquí tenía toda la información de paridad, y de RAID 3, en donde aquí tengo también toda la información para recuperación. Por eso RAID 5 es el nivel de RAID que se utiliza con más frecuencia. Se utiliza también mucho lo que conoce como RAID 10, que es una combinación de RAID 1 y RAID 0, que sigue más o menos estos mismos conceptos, ¿verdad? Aquí da una explicación, ¿verdad?, de cómo funciona el RAID 5. Cada vez que un bloque de datos es escrito en un disco dentro del conjunto, un bloque de paridad es generado dentro de la misma división. De manera de que si yo escribo algo de A en el primer disco, en el cuarto disco se va a guardar información que me va a permitir recuperar A1 en caso de fallo, ¿verdad? Ahí está, un bloque o pedazo está compuesto de muchos sectores consecutivos en un disco. Una serie de pedazos es llamado una división. Si otro bloque u otra porción de bloque es escrita en la misma división, el bloque de paridad es recalculado y se vuelve a escribir. Esa es quizás la desventaja que sí tiene el RAID, y es de que cada vez que yo escribo en cualquiera de los discos información para cualquiera de los bloques, tengo que estar regenerando y recalculando la información de paridad. Cada operación de escritura, en otras palabras, porque es cuando se modifican los datos, implica actividad en el disco donde se graba y en el disco de paridad. Así que sí es importante, por ejemplo, que los discos sean rápidos, que la controladora pues sea eficiente, etcétera. Aquí dice que el nivel de RAID 5 requiere por lo menos 3 unidades de disco para ser implementado. Después de 3, el número es ilimitado, ¿verdad? Yo he visto implementaciones de RAID en 5 discos, en 10 discos, en 16 discos, ¿verdad? Aquí habla de que la práctica más común es mantener un máximo de 14 unidades de disco para implementaciones de RAID 5. Las ventajas: tengo la mayor tasa de transacciones de lectura, porque de hecho al requerirse 3 discos, por lo menos eso en teoría me permite mantener procesos activos leyendo datos de 3 discos diferentes, o la cantidad de discos que sea que tiene el RAID a nivel de lectura. También es eficiente en el tema de los discos de paridad, porque como están distribuidos los bloques de paridad, lo que ocupan del espacio en disco, cada uno de ellos es relativamente poco, entonces yo hago un uso más óptimo de cada uno de los discos. En este ejemplo, cada uno de los discos tiene un 75% de información diferente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el RAID 1, en donde hay una copia completa, yo solo estoy aprovechando el 50% de la capacidad real que tengo en mis discos. Si yo tengo 2 discos de 1 tera, por ejemplo, en RAID 1 yo solo estoy utilizando 1 tera. Con la implementación de RAID 5 yo podría estar aprovechando de 2 teras 1.5, y el otro 0.5 lo estaría ocupando en información de recuperación. Más o menos esa es la relación, ¿verdad? Lo que se gana con RAID 5. Tiene algunas desventajas, ¿verdad? En las transacciones de escritura, porque tiene que hacer los chequeos de paridad, es decir, estar verificando que la información se guarda en el disco de respaldo, en donde está el respaldo del bloque de datos, y de que todo queda bien, ¿verdad? Y que el diseño de las controladoras es más complejo,
Es más difícil reconstruir en caso de falla. Es cierto que se puede reemplazar en caliente, pero toma también tiempo de que el nuevo disco se recupere con toda la información necesaria. Es diferente, por ejemplo, a solo copiar, que es lo que se hace en el caso del RAID 1. Y aquí se mencionan las aplicaciones recomendadas, que son básicamente todas las aplicaciones críticas en un negocio: servidores de archivos y aplicaciones, de base de datos, servidores web, de correo, de noticias, servidores del intranet, ¿verdad? Esos son las aplicaciones en las que se recomienda utilizar esto. Bien, este es el tema de RAID. Es un tema muy importante dentro del módulo de gestión de entrada y salida, y es un tema que será evaluado en el examen también. Así que espero que hayan comprendido. Lean la presentación, repasen este video y suerte. Hasta la próxima.